Ahora veremos cómo se procesa lo que son las preguntas que tienen respuestas múltiples. Para ello tenemos que ir al menú Analizar y buscamos la opción de respuestas múltiples. Hay que observar una situación acá, que las últimas dos opciones, es decir, frecuencias y tablas de contingencia, están desactivadas. La razón es porque tenemos que crear una variable que me represente a las respuestas múltiples. Para ello nos vamos a la opción Definir conjuntos de variables. Nos muestra este cuadro de diálogo y obviamente vamos a elegir las variables que me representan las respuestas múltiples. Selecciono las tres de una vez y doy clic en este botón para tomar en cuenta o decirle al programa que esas son las variables que me representan las respuestas múltiples. Ahora hay que darle otros detalles al programa, y en este caso hay que recordar que nuestro instrumento específicamente en estas variables tenían 15 opciones y que la variable o la opción número 15 era no sabe, no contesta. Entonces significa que tenemos 14 posibles respuestas para esta situación. Las veremos a continuación. Acá están las 14 respuestas, entonces por eso es que ponemos valores de 1 a 14. Entonces procedemos a poner esos valores de 1 hasta 14 y acá el nombre y etiqueta respectivamente. Le pondré en este caso trabajo, etiqueta, le vamos a poner aspectos de un buen trabajo, y eso es la información que se necesita. Le damos a añadir y pareciera que no va a ser ningún cambio grande en lo que visualmente hablando, ¿verdad? No nos va a crear otra variable ni nada, sino que esta es una variable que SPSS maneja internamente. Entonces ahora le damos cerrar y, como mencionaba, aparentemente no ha pasado nada, pero en este momento ya podemos empezar a generar algunas tablas con base a estas otras variables. Entonces de nuevo nos vamos al menú Analizar, respuestas múltiples, y miren, ya están activas las últimas dos opciones. Entonces de ahí la importancia de definir este tipo de variables. Entonces le damos en frecuencias, y creo que no mencioné, pero cuando se crea una variable de respuestas múltiples, antes de la variable agrega un símbolo de $, eso con el objetivo de poderla identificar entre otras variables o otros tipos de variables. Entonces la seleccionamos, obviamente solo esa es la que hemos creado en este caso, le damos clic a este botón. Entonces ya estamos listos para obtener lo que son las tablas de estas variables que me representan respuestas múltiples. Vamos a aceptar, y acá tenemos la tabla de frecuencia de esta variable, ¿verdad? Que me representa los aspectos de un buen trabajo. Analizaremos ahora esta tabla. Ustedes pueden ver de que el título de la tabla es el nombre de la variable, ¿verdad? Trabajo. Entonces acá a la izquierda muestra los aspectos de un buen trabajo y las categorías que las personas han marcado. En este caso, recordemos, son 14, y de esas 14 opciones, para las personas solo 11 han sido tomadas en cuenta. ¿Qué significan estos valores de frecuencias absolutas y frecuencias relativas porcentuales? Veamos qué significa. Tenemos en la primera columna al final un valor de 45. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es 45 si solo fueron entrevistadas 15 personas? Recordemos que son respuestas múltiples. Entonces las respuestas múltiples no necesariamente va a ser igual a la cantidad de personas. En este caso es 45 porque el instrumento estaba diseñado de que la persona marcara 3 opciones. Mencionaba en un video anterior que eso puede quedar libre. Entonces una persona puede marcar solo una opción, otra puede marcar las 14 opciones, otra puede marcar solo 2 opciones, y así sucesivamente. Pero para que se facilite el procesamiento, este instrumento pide a la persona que se va a entrevistar que marque 3 nada más. Entonces por eso, como son 3 opciones posibles por persona, 15 por 3, 45. Eso es lo que significa.
Es decir, que la primera opción de cuáles son los aspectos de un buen trabajo, 12 personas, ¿verdad? O sea, se han obtenido 12 respuestas de que sea seguro. ¿Qué porcentaje, fíjense bien, qué porcentaje del total de opciones significa eso? Eso es el 26.7%. ¿De dónde se obtiene eso? A mí me gusta siempre mencionar cálculos, aunque sean muy sencillos. Entonces eso se obtiene del cociente 12 entre 45. Es decir, que es la comparación con todas las respuestas. Por eso lo dividimos entre 45. Entonces eso es 0.26 a multiplicarlo por 100, 26.7%. Entonces ahí podemos ir viendo qué tan grande, qué tan grande es la representación de esa cantidad de respuestas respecto al total de posibles respuestas. Ahora, ¿qué significa el otro porcentaje? Es decir, el 80%, el 60%. ¿Qué significa ese porcentaje? Ese porcentaje es el peso que tiene esa opción respecto a la cantidad de personas. Es decir, que ahora ese 12 no lo vamos a dividir entre 45, sino que entre 15. Entonces, sí, multiplicarlo por 100, obviamente. Entonces eso da como resultado un 80%. Significa que el 80% de las personas considera de que un aspecto importante para un buen trabajo es que sea seguro. Entonces aquí podemos ir viendo distintos porcentajes para valorar qué aspectos son los que las personas realmente toman en cuenta. Y pues, ¿esto para qué sirve? Fíjense que cuando se hacen investigaciones de este tipo, a veces se crean preguntas y el investigador no sabe qué opciones poner. Imagínense que ustedes hicieran una pregunta de este tipo y solo ponen que tenga horario flexible. Mire qué porcentaje representa apenas. Solo una persona de las 15 dijo que esa era una opción. Otra, y podemos poner esta otra, que sirva para ayudar a la gente. Mire, 6.7% representa nada más. Que tenga un buen ambiente externo. Otra, solo una persona de las 15. Entonces, ¿qué le va a suceder a esa base de datos? Cuando usted haga su análisis de tablas o pruebas de hipótesis, pues nadie le va a contestar, porque realmente para ese grupo de personas eso no es importante. Entonces, para eso sirven las respuestas múltiples, para que en futuras investigaciones ir conociendo cuáles son los verdaderos gustos de ese grupo de personas, para que cuando en una próxima oportunidad nosotros hagamos esta pregunta, pues ya no pongamos las 14 opciones, ya no pongamos las 14, sino que pongamos solo 4. ¿Cuáles podrían ser? Pues solo aquí, solo viendo rápidamente esta tabla, podría ser las opciones: que sea seguro, mire qué porcentaje representa, ¿verdad? Que una buena paga, son aspectos que la gente toma en cuenta. Buenas oportunidades de ascender, que deje tiempo libre, pone acá. Mire esta otra, que sea interesante, un 60% de todas las personas, ¿verdad? Entonces podrían ser candidatas. Básicamente esta que es de 80, de 60, esta otra de 60, son las que más predominan. Ya van 3 opciones, ¿verdad? Pudiéramos agregar otras 2, y pues de tal manera que en una próxima oportunidad poner 4 opciones o 5 opciones y agregarle una opción que sea la opción no sabe, no contesta. Entonces eso va a facilitar procesar menos información y en verdad obtener la información que deseamos del grupo de personas.